el tiempo por el aspecto de la bendición y lo que he llevado, bueno, pues el tema para los que tengan su agenda y tengan que hacer otras cosas, será de 25 minutos la conferencia nada más, para que no se preocupen los que tengan por el tiempo que cada quien lo tenemos muy medido. Antes de empezar, quiero agradecerle a Dios, a estos jóvenes, me hizo mucha ilusión cuando me comentaron el proyecto. La verdad que me recordaron cuando estuve en Zacatecas, empecé con jóvenes universitarios, hace como 18 años, 19 años. Fundamos un grupito de teología en Zacatecas. Y ahorita me trajeron muy bonitos recuerdos. Agradecer la presencia pues, de nuestro señor obispo, de mi obispo, y le quiero agradecer porque no se me olvida lo que decía nuestro padre San Francisco, que ningún fraile predicara en alguna diócesis si el obispo no nos lo permitía. Yo le agradezco porque me lo está permitiendo. Muchas gracias. Muy bien, pues como se dice, al todo por los cuernos y al todo porque es difícil entrar en un tema como es la teología. Es difícil. Quisiera empezar, como dice Fray Luis, pues guiar un poquito desde la fuente. La cátedra, recordar un poquito la cátedra, sabemos que es de origen latín y griego, significa asiento elevado. Eso es la cátedra, un asiento elevado. También ya después, posteriormente, es una aula o el profesor que por el mérito de investigación, después de un doctorado, logra tener una cátedra en una facultad. Pero yo quisiera utilizar la primera acepción de su raíz, asiento elevado. Es decir, que dentro de nosotros, de la mente, tengamos a la teología como la primera, como una primera instancia fundamental, como esa ciencia sabrosa que la define San Juan de la Cruz. Segundo, teología. Pues lo sabemos muy sencillo, la reflexión, la ciencia sobre Dios, sobre sus atributos. Y quisiera el título hacia una teología humanística. Quisiera empezar con dos cosas. ¿Quién es el destinatario de la teología actual? Hoy sabemos que no todos los que estudian teología van a ser sacerdotes o frailes o religiosas, sino aquellos hombres, aquellos creyentes y sobre todo los cristianos que quieren pensar su fe. La del joven, la del adulto, de la fe que duda al hacerse, la que se va sudando, y lo que nos decía el Padre desde la bendición, lo que nos dice el apóstol, da razón de nuestra esperanza. Entrar a teología es un concepto muy amplio, bastante amplio. Decir teología pues está dividida en un sinfín de disciplinas particulares. Cada disciplina tiene su materia, tiene su metodología muy bien diferenciada. Si hablamos de la cristología, por ejemplo, mariológica, del derecho canónico, del dogma, del exégesis, pues la teología es muy amplia, es un concepto muy amplio. Pero dentro de él nosotros vamos a ir acotando, por eso el título era hacia una teología humanística, es decir, cristológica, para ahí llegaríamos. Hoy escuchábamos el nombre de la cátedra, Fray Antonio de Aguilar, cristológica, hijo de Francisco, seguidor de Cristo. Dentro de este pluralismo de la teología yo quisiera decir, quizás más de alguno diga, ay, teología pues es nada más de Dios, nada más la reflexión de Dios, y como que nos podemos pensar. Y no es cierto, no es cierto. Karl Rahner, un jesuita religioso, este grande teólogo, yo lo estudié por un tiempo y me emocioné mucho con su pensamiento, porque como dice Octavio Paz, uno va leyendo autores y los va dejando y luego tomas otros y luego retomas. Y a mí durante un tiempo bebí mucho de Karl Rahner. A mí me gusta porque él dice que la teología solamente es auténticamente proclamable en la medida en que logra encarnarse en el hombre. Es decir, que la teología, no pensemos solamente que solamente es el tratado de Dios que está allá, no, es el tratado del hombre, del mundo. Es decir, yo quiero saber quién es Dios. Cuando la teología establece un diálogo con el mundo, con la cultura, conmigo mismo. La teología científica, para que sea científica, no solamente se ve a sí misma en el aspecto sagrado, tiene que acudir a lo filosófico, a la literatura, a todas las diferentes disciplinas. Antes de entrar de lleno, quisiera compartir con ustedes una convicción muy profunda teológica que yo tengo. La acción divina se inscribe por definición en el tiempo. Dios, la acción, la trascendencia se inscribe en el tiempo. Y este tiempo se convierte en historia. ¿Quién es y qué es Jesucristo? No puede ser más que solamente contado, no aprendido ni definido como un sistema. La teología tiene que ser una narración, es narrativa, nos habla de Dios. Es decir, que nadie puede ostentar y decir que el hombre por pensamiento va a atrapar a Dios. Jamás, eso es impensable. Por eso este teólogo habla de la teología como fundamento, es decir, la narración como fundamento que permanece en la teología. La teología, el teólogo no puede encerrar jamás en el pensamiento, englobar, aprender como yo cojo, aprendo el agua, a Dios ni pensar.
También algo muy importante, la teología no propone cuestiones solamente abstractas, sino el ser de Dios, el ser del hombre y del mundo. Yo leí hace muchos años un librito de que se titula Los grandes pensadores cristianos, Introducción a la teología. Y en esa introducción a la teología habla de la función del teólogo. Y cita a Lutero. Él dice que el teólogo que piensa a escribir sus grandes libros, hablar hermosamente, introducir una nueva forma de hablar, que se sienta el teólogo hinchado, dice, de nada le sirvió ser teólogo. Mejor es como un burro, que digan, mira, acá el burro lleva unas orejas muy grandes, también prensadas quizás hermoseadas con oro, con muchas cosas, pero al fin y al cabo burro. ¿Cuál es la función del teólogo? La función del teólogo simplemente es declarar a través de su mensaje el mensaje cristiano. Cuando el teólogo quiere decir, caray, que me citen, que me vean cómo hablo, cómo me voy situando, se pierde todo el sentido. Por eso Lutero utiliza la imagen del burro. Mirad aquel burro, qué orejas tan grandes, cómo puede llevar aquilatado oro con muchos adornos. La teología, la función del teólogo es ser siervo del logos, siervo de la palabra. Por eso el teólogo siempre tiene que estar preguntándose, investigando, reflexionando, pero que no sea él, que sea el mensaje puramente cristiano. Y fíjense, estoy citando a un teólogo protestante, Lutero. ¿Qué tan importante es el estudio, la reflexión, lo que nos dice San Basilio de Cesarea, libar de diferentes lugares? La sustancia, la verdad. Entremos de lleno. ¿Quién viene siendo la teología y cuál es el sentido de ella? El hombre ante el misterio absoluto. La palabra Dios. La palabra de Dios nosotros la utilizamos mucho, coloquialmente. Es una palabra que, por ejemplo, los ateos han querido desterrarla, pero ellos al quererla desterrar la ponen más en evidencia. ¿Con esto qué quiero decir? Que la palabra Dios nosotros la utilizamos por una acción, por una experiencia religiosa que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, hablamos en latín, Deus, Dios. En el mexicano antiguo, Teos, es decir, aquel que me da la vida, el que me va engendrando. Según yo tengo experiencia, yo voy hablando. La palabra de Dios hoy permanece. ¿Por qué? Porque el hombre que vive desde sus raíces se conmociona y ve a la trascendencia. Hace muchos años, cuando trabajé en la sierra con los huicholes, por ahí cayó a mis manos la lectura del Netzahualcóyotl, la poesía. Yo recuerdo cómo me impresionó ver cuando alaba a Tecosistecalan, a Nahuatzin, a todos los dioses paganos nuestros, mexicanos. Y luego dice, por el verdadero Dios que existe. A mí me encantó aquello. Me acordé mucho de las clases de filosofía, de la pedagogía de la alusión, por el verdadero Dios que existe. Aquí con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros, hoy esta cátedra, al iniciar esta cátedra, es formar un estilo educativo que propenda a abrirle a la trascendencia, un camino. Hoy simplemente en este momento, si alguien se puede llevar un buen recuerdo, incentivado a la lectura de un artículo, un ensayo, una reflexión, pues esto ya sería un estilo educativo que va brotando. También quisiera entrar de lleno, sobre todo fundamentalmente, al centro de la teología humanística, que es Jesucristo. Lo voy a centrar en tres cuestiones muy sencillas. Pues es teología y reflexión. Primero, la existencia real de Jesucristo. Jesús de Nazaret, fue un personaje histórico real, no un ente de ficción, inventado por los primeros cristianos. Recuerden, todavía a finales del siglo pasado, bueno, pues hablo del pasado un poquito, había libros que circulaban que Jesucristo nunca había existido. Recordemos totalmente, la investigación histórica más rigurosa ha eliminado estos desvaríos. La existencia real de Jesús de Nazaret es tan real, así, en el grado histórico, como la de la de Sócrates o la de Atila. Los evangelios no tan solo son fundamento de una fe, sino que son documentos históricos fiables. Esto es sobre la existencia real de Jesucristo. Segundo, la condición simultánea, humana y divina de Jesús. A mí esto me encanta. Cristo fue, lo sabemos, hombre y Dios, Dios y hombre verdadero. ¿Qué significa esto? Que en la realidad de Jesús histórica hubo una persona divina, con dos naturalezas, la humana y con la divina. Yo quiero centrar en esto. A mí me gustaría que en esta cátedra de teología, ¿por qué no meternos a trabajar, a estudiar sobre la presencia histórica de Jesucristo? Sobre todo a finales del siglo XIX y del XX, que se ha trabajado más, con los teólogos como Renan, Pasolini, etc. Uno de los teólogos protestantes también, uno de mis maestros, el padre Bonifacio, él era muy amigo de un gran teólogo alemán,
Julian Bolman. Él fue, yo lo conocí, a este teólogo, estuvo en un campo de concentración, supo lo que eran las secuelas, lo terrible. Él trabajó un libro precioso sobre la teología de la esperanza. Yo recuerdo, hoy, estos días que he estado preparando esta conferencia, fui a mis apuntes, recuerdo lo que él dice, que en rigor a nadie se le puede llamar cristiano a quien desde su intimidad no ha hecho suya la creencia de ese Jesús histórico, de ese Jesús divino. A lo que yo quiero llegar es a esto, sugerir un poquito por qué tan importante sería leer una cristología, a Jesús histórico, ese que nos ayude a vivir como humanos. Tercero, el Jesucristo Redentor. Aquí yo quiero decir sobre la presencia real de Jesucristo, la historicidad, segundo, la persona humana y divina, y el Jesucristo Redentor. A mí me cambió mucho, siempre hemos visto a Jesús Redentor que solamente de la miseria y del pecado. No, también de la realización, de la perfección, de la inteligencia. Ahí por allá hay un título, un ensayo precioso de Max Heller cuando habla de arrepentimiento y renacimiento. Fray Luis de León, otro gran teólogo, dice que nosotros, por el pecado, por la miseria, necesitamos esa transformación. Él habla que nosotros necesitamos nacer no con otra sustancia, sino con mi misma sustancia, pero purificada. Fíjense qué precioso. Nacer no con otra sustancia, no que yo sea otro Rubén, que sea el mismo Rubén, pero que mi sustancia, que mi condición sea otra. Ahí está la presencia milagrosa de la teología. Esto es a mí lo que me hace saborear perfectamente la teología. Este Cristo Redentor no solamente contemplarlo, el hombre pecador, con mis límites, no, con mis perfecciones también. Lo que dice otro franciscano, Fray Juan de los Ángeles, otro teólogo místico, dice que esta perfección mía, Dios me la lleve a perfeccionarla. Yo soy fin, pero no final. Final es la trascendencia de Dios. Yo soy fin en cuanto como persona, que valgo como ella. Y hablando un poquito también del aspecto del pecado, yo cogía rápidamente de Juan Rulfo. A mí como me encanta cuando Danilo va a Talpa a ver la Virgen, y me gusta cuando dice allí, la Virgencita le dará el remedio para aliviarse de todas las llagas que tenía Danilo. Ella sabía hacer eso, lavar las cosas, ponerlo todo de nueva cuenta como un campo recién sembrado. Vean qué padre. Yo cuando escribía esto me acordaba de Fray Luis de León. Nacer no con otra sustancia, sino nacer con la misma purificada. Otros. Y por último, Jesucristo taumaturgo. ¿Qué significa taumaturgo? Es una persona que hace milagros y cosas maravillosas. Por ahí, por ejemplo, muchos teólogos como Bullman han tratado de desmitificar un poquito los milagros de Jesús. Yo tengo un texto bíblico que he hecho mío. Yo les estoy compartiendo convicciones internas. Recordemos ese texto bíblico cuando se encuentra Jesús con aquel ciego de nacimiento y le dicen, maestro, ¿quién ha pecado para que este hombre esté así? Él o sus padres. Y Jesús contesta, ni él ni sus padres. Esto ha sucedido para que en él se manifieste la obra de Dios. Fíjense qué precioso. A quien ponemos nuestra inteligencia, nuestra teología, es precisamente Jesucristo. Y hago un pequeño paréntesis. Nosotros al estar reflexionando y al hacer teología, quiero compartir algo que lo encontré con Fray Luis de León. Dice Fray Luis de León que podemos, los que queramos, tener un título de teología. Pero si no tenemos la teología dentro de nuestra alma, de nada nos sirve. ¿Qué quiero decir con esto? De que si reflexionamos nuestra fe, si no somos teólogos, pero somos cristianos reflexivos, a mí me encanta esto, cristianos reflexivos, para la teología humanística, es intentar vivir eso que nosotros sabemos, si no de nada sirve. Dice, muchos presumen tener el título de maestros de teología y están hinchados, pero no tienen la teología. Es decir, que si no tenemos a Jesucristo, de nada nos sirve. Si no lo tenemos. Y lo que Unamuno también decía, él no lo decía en el aspecto teológico, sino filosófico, científico. Desconfío hondamente del progreso científico si no se une con el progreso espiritual. Puedo ser matemático, físico, químico. Un progreso espiritual. ¿Y el progreso espiritual en qué consiste? Como ser persona. Y ya para ir terminando, ¿quién viene siendo, cuál es la función de un teólogo? Pensemos en los grandes teólogos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, todos los grandes teólogos, que
yo hago mío mucho lo que dice Julián María, no solamente tenemos que ver la porción del pasado, sino el espesor del presente. El espesor del presente son pues, los teólogos que hoy tenemos, ya maduros, que han llevado una vida de santidad, que ya han reflexionado. Pero bueno, viendo esta porción del pasado, son cantores, los teólogos cristianos son cantores de la humanidad. Fíjense qué precioso, cantores de la humanidad. A mí me cambió la vida al haber leído a Fray Luis de León, a este teólogo, se los confieso. Me cambió la vida. Quizás porque, como dice Unamuno, me metía la médula, 1, 2 años, 3 años, a solas, leyéndolo. Cantores de la humanidad. Entonces, yo a veces como que en la ignorancia tenemos una visión teológica a veces muy equivocada. Por eso es que no nos gusta. Por eso no la acatamos, nos puede cansar, nos puede enfadar. Cantores de la humanidad, porque así nosotros, desde el Antiguo Testamento, de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, el cristiano reflexivo, es decir, yo o los teólogos, ellos y nosotros tenemos la obligación de dar una respuesta antropológica a ese enunciado teológico. Dios me hizo a su imagen y semejanza. Es una premisa teológica. Y yo como cristiano debo de dar una respuesta antropológica, filosófica de mi vida. Yo aquí siempre distingo dos cosas, la vocación teórica y la vocación humana. La vocación teórica es, por ejemplo, Juan José Arreola, Rulfo, los hombres que se dedican al estudio. La vocación humana es que yo, con mi vida, con mi quehacer, que yo tengo que quitarme mis musarañas mentales y decir qué quiero, por dónde voy. Es decir, en qué consiste la realidad de ser hombre, para que éste sea verdaderamente hombre. Y voy terminando. Von Balthasar, a mí me gusta mucho, dice que hoy, en el tiempo en que vivimos, pues, son teólogos que con el tiempo uno los va leyendo y cómo siguen siendo tan actuales. Dice, el problema religioso de nuestro tiempo no consiste tanto si en la existencia de Dios o la existencia del hombre, que si existe o no existe, como Nietzsche decía, donde está Dios no puede estar el hombre, y donde está el hombre no puede estar Dios. Dice, no, sino la coexistencia, es decir, afirmar nosotros como cristianos reflexivos, es mostrar y demostrar que nuestra vida sin Dios no se puede vivir. Que nosotros, ¿a poco no hemos sentido ustedes hondamente cuando sentimos la raíz amarga que llevamos dentro? Cuando nos da tanto miedo de nuestra vida, cuando nos encontramos en el límite de nuestra existencia, como lo dice Octavio Paz, prófugo de mi ser que me despuebla, antigua certidumbre de mí mismo, cuando dudo de que soy Rubén en mi vida, cuando ya uno ya tiene 30, 35, 40, 50 años y vas creciendo y te da miedo de ti mismo que no sabes por dónde vas. En esos momentos es cuando sentimos esa necesidad de Dios. Y ahora sí, ya para terminar, nosotros, si acudimos desde una visión histórica, modos de entender y de ver a Jesucristo, desde la antigüedad, por ejemplo, si nosotros estudiamos a Jesucristo, ya lo vemos desde San Ireneo, obispo de León, Orígenes, todos los grandes teólogos, por ejemplo, San Agustín. Esto es en la antigüedad. En la Edad Media encontramos a Bernardo de Claraval, a Tomás de Aquino, a Francisco, al gran señor Dominus Murro y Inocencio III. En la Edad Moderna, pues los grandes humanistas, Erasmo de Rotterdam, Ignacio de Loyola, o también los inquisidores españoles, o los teólogos de la Soborna. Hoy nosotros, yo, tu nombre, lo podemos inscribir con estos grandes teólogos, por la vivencia de su fe. Es decir, yo qué imagen, cómo veo a Dios, más exactamente, yo cómo veo, y quién es Jesucristo en mí. Yo quiero terminar con esto. Lo llamo núcleo vivo, núcleo ontológico de la gracia. Para esto quiero tomar las palabras de Séneca. Dice Séneca que nunca nos dejemos vencer por nada extraño a mi espíritu. Tenemos que los accidentes más turbios de la vida, que nunca perdamos el sentido de nuestra vida. Yo lo digo en dos categorías. La categoría teológica es la gracia. En sentido mayúsculo es Dios en cuanto se me da, en cuanto se me comunica. Eso es Dios. El sentido humanístico le llama Julián Marías centro de ordenación. Qué precioso. O también eje diamantín. Es decir, yo como cristiano reflexiono. En primer lugar, aceptar la gracia es Dios que está en mí. Y yo, humanamente, también como un centro ordenador. Como este gran humanista, don Julián Marías. Donde ordeno mis ideas, donde las purifico, las escribo. Y ahí determino quién y por dónde voy siendo. Por eso dice Séneca que, a pesar de todos los hechos mezquinos que forman la vida y que parece ser que es lo cotidiano, hoy hay una valía muy grande por el interés material, el dinero, el coche, todo lo buscamos. Y la valía intelectual es muy despreciada. Y la valía espiritual, pues quizás, y qué triste.
Ahí se pierde todo el sentido. Con una valía intelectual, con una investidura espiritual, lo que venga viene bien. Hasta en el suelo un buen tajo, o cualquier cuestión. ¿Por qué? Porque tengo el eje diamantino, lo que nos dice Séneca. Aunque, vamos sacando algo muy práctico. Quiero hacer síntesis muy rápido para ya terminar. Para mí en mi vida, en mi consistencia, en mi forma de vivir, ¿para qué reflexionar? ¿De qué me sirve reflexionar? Las implicaciones teológicas. Primero, para dar consistencia en mi vida y la persistencia. Le podemos llamar eje diamantino, le podemos llamar esa gracia, el núcleo ontológico de la gracia en sentido teológico, o humanísticamente, como le llama Julián Marías, un centro de ordenación. Y quiero terminar. Saber y saber. Estos días he estado investigando en mis ratitos libres qué significa la palabra sabroso y luego saborear. Y yo quisiera que la teología la saboreáramos. Yo con esto quiero terminar, que saboreáramos. Sabor, viene del adjetivo latino saporusus, de sabor, de que sabe. Pero algo muy precioso, me la pasé 2 días, podrán creérmelo, 2 días, leyendo, investigando, y no me quedaba contento. Hasta podrán decir, ay, pues qué fácil, pues sí se va a oír muy fácil. Cuando supe que saber viene de sabor, sabor es sabio, de sapiencia. Son cosas que uno va estudiando, pero que mientras no las veas con lupa no las puedes entender. Y yo quisiera, el sabor dónde lo quiero conectar, con mi vivencia interna, a esto voy. Cuando yo siento a Dios, cuando siento la necesidad de Dios, ese es el sabor. Y el saber pasa cuando lo pienso, cuando, como dice Borges, cuando voy consustanciando en mí la idea y la tengo dentro, y después se suma, y después sale. Pues que Dios, ¿verdad? Que el mismo Espíritu nos ayude a saborear para llegar a la verdadera sabiduría que es Dios mismo. Pues muchísimas gracias.